Vamos a dejar el tema del conejo malo de Benito. Más adelante volveremos con Javier Trejo Garay para ir contigo, César Caballero, porque Lima llega para el conjunto de las Águilas del América. Hola Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Enfocados. Así es, estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 1, a la espera de que Vinicius Lima llegue a la Ciudad de México para incorporarse al cuadro de las Águilas del América. El vuelo proveniente de Sao Paulo ya ha aterrizado hace algunos minutos aquí en la terminal aérea. Vamos a ver si es que Vinicius Lima viene ya en este vuelo. Lo que nos han dicho es que André Jardine lo quiere tener ya lo más pronto posible trabajando en el club. Es un refuerzo al que considera muy importante en su esquema, es ese volante mixto que viene a cubrir el lugar de Álvaro Fidalgo. Entonces la intención es que lo más pronto posible ya esté trabajando con el resto de sus compañeros, que realice también los trámites de visa de trabajo y de ser posible pueda estar disponible para el próximo fin de semana. Así que son horas importantes para la llegada de Vinicius Lima. Esperemos que llegue lo más pronto posible a la Ciudad de México. Pues le están cumpliendo a Jardine con lo que pide, primero Dourado, después Veiga, ahora Lima. Está como verde amarela la camiseta del América. Te preguntaría, César, ¿cuáles son las características principales de este jugador que llega al fútbol mexicano? Bien, es un jugador que tenía más características de ataque, que jugaba como volante por las bandas. Sin embargo, hace un par de años el brasileño Diniz fue el que lo convirtió en un volante mixto. Es un futbolista que tiene muy buen juego entre líneas, que tiene mucha claridad a la ofensiva por ese pasado que ya les decía tenía en el frente del ataque, así que viene a tomar ese lugar que habría dejado Álvaro Fidalgo, tomando en cuenta que Fidalgo quizás no tenía tanta evolución ofensiva, pero sí era un tema que sí era un jugador que le gustaba mucho cargar el área y ser siempre presente, cercano a la posibilidad de estar en el ataque, y por eso también tantos goles que convirtió Álvaro Fidalgo en el fútbol mexicano. Entonces se espera que Vinicius Lima sea de un corte muy similar, un tipo que venga a ayudar al contención, pero que su función principal sea el poder salir de tres cuartos hacia adelante para tratar de clarificar el juego ofensivo del cuadro americanista, haciendo pareja junto a su paisano Rafael Veiga. Sí, yo creo que el más atractivo, el más llamativo era el Negro Santos. Qué jugador, qué clase, qué técnica, sí, qué gambeta, qué disparo, jugador completísimo. Antonio Carlos Santos, yo creo que es el brasileño que a mí más me ha gustado en los últimos 50 y tantos años por parte del América. Batata también, ¿te acuerdas? Sí, claro, en los tiempos del América ochentero. Sí, el América ochentero, después se fue a jugar... se fue a vivir a Chicago. Indoor. Sí, indoor. Comentarista. Soccer. Claro. Se fue a vivir, creo que todavía vive en Chicago. Sí. Sí. Comentábamos incluso, mi querido Césare, hace rato nos daban el dato, ¿verdad? 7 años de que no venía un brasileño al América, y ahora de entrada 3, ¿no? Sí, la verdad es que se nota mucho que ahora ya André Jardine influye mucho en las contrataciones del equipo. Todos sabemos el huracán que pasó por el nido de Cuapa cuando salió Diego Ramírez, que se clarificó un poco la posibilidad de que Jardine tuviera más peso a la hora de elección de refuerzos, y por ello también ha traído futbolistas que son de su entera confianza. El tema de Rodrigo Dourado, que él fue el que lo trajo al fútbol mexicano, que lo conoce de selección brasileña olímpica, entonces es hombre de toda su confianza. El tema de Rafael Veiga, que lo conoce muy bien el cuerpo técnico americanista, y que a pesar de ser una apuesta arriesgada y hasta cierto punto cara, han logrado poder cerrar su incorporación. Y ahora este tema de Vinicius Lima, que está prácticamente cerrado, que es nada más cuestión de tiempo para que llegue a nuestro país e incorporarse al cuadro azul crema. La mala noticia para el equipo de las Águilas del América es que ese último refuerzo que estaban todavía buscando, el lateral por izquierda Gabriel Fuentes, te puedo decir que en estos momentos la negociación está caída. Es una negociación que parece no se va a dar. Ha habido algunas desavenencias en lo económico, no terminan de ponerse de acuerdo, y ante lo poco o lo ajustado que todavía queda de tiempo de mercado de pases, lo más probable es que Gabriel Fuentes no va a terminar llegando a la América, no va a ser futbolista del cuadro azul crema, y entonces Vinicius Lima sería el último refuerzo de las Águilas para este clausura 2026. Oye, entonces ya la ventana de posibilidades, César, ya se cierra con la llegada de Lima. Que Lima, por cierto, estaba viendo ahorita el Mundial de Clubes pasado, que el año pasado tuvimos, el Fluminense llegó hasta semifinales, si recordamos. El Fluminense fue el equipo brasileño que avanzó más, le ganó al Inter de Milán 2-0, luego le ganó al Al Hilal 2-1,
y perdió con el Chelsea, que fue campeón a la postre, y en los 3 partidos entró de cambio Lima. O sea, jugó los 3 partidos estos y jugó también los de la ronda previa en grupos. O sea que Lima es un jugador que sí participaba activamente. ¿Sabes más de Lima, de su trayectoria, para que la gente lo conozca, César? Bien, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te contesto la primera parte de tu pregunta. Ya no vendrán más refuerzos para el día de hoy, pero hay un resquicio ahí que le permite a los clubes del fútbol mexicano incorporar algún elemento más. Sin embargo, para ello tendría que ser algún futbolista que sea agente libre. Los jugadores de esta condición, los clubes de la Liga MX los pueden incorporar hasta los primeros días del mes de marzo. Entonces, habría esa posibilidad de traer a otro jugador, pero forzosamente sí o sí tendría que cumplir con esa condición de ser un agente libre. Entonces lo más probable es que con Vinicius Lima se cierre la plantilla del cuadro americanista. Tendría que ser alguna opción muy buena, algún futbolista que realmente sea o que valga la pena tomar en cuenta para traer en estos días después de que cierre el mercado de los fichajes, pero sí hay una posibilidad de que traigas agentes libres. Después el tema de Vinicius Lima, sí es un jugador que realmente ha tenido mucha participación con el Fluminense, que es un tipo que en la etapa de Diniz era un jugador bastante recurrente, era importante en el esquema del cuadro del Flu. Creo que poco a poco se ha venido desgastando esa relación y esa trayectoria que tenía dentro del Fluminense. También por eso toma la decisión de venir al fútbol mexicano, algo similar a lo de Rafael Veiga, que necesitaban o sentían que era necesario el tomar otro tipo de aventura en el fútbol extranjero, y ahora vienen las Águilas del América, el club más grande del fútbol mexicano, a buscarte, y eso por supuesto termina seduciendo a este tipo de jugadores. Me parece que son apuestas muy seguras las que está haciendo el cuadro americanista, porque son gente que conoce muy bien a André Jardine y que seguramente terminarán rindiendo en el fútbol mexicano. Destacar también que en el caso de Vinicius Lima llegaría como un préstamo de 1 año con una opción de compra, así que si no termina por rendir, tienes la posibilidad simplemente de no adquirirlo, regresarlo a su país de origen, y eso por supuesto te facilita mucho las cosas a la hora de buscar otros jugadores en el próximo mercado de pases. Saludos, César. Aprovechando el viaje, el tema de Nico Ibáñez con Cruz Azul, ¿se puede dar ya entonces por cerrada o por caída la posibilidad de Joao Pedro? Ahora Cruz Azul enfocándose en Nicolás Ibáñez. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo se espera que se resuelva? Hola Marce, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. El tema de Joao Pedro, ese ya está totalmente caído. Cruz Azul no quiso poner el dinero que el cuadro de San Luis pedía y se pierde la posibilidad de contratar al goleador de la Liga MX. Ante esta situación voltean a ver a la siguiente opción, que es la de Nicolás Ibáñez. Te puedo decir que ya hay un acuerdo con el jugador, no va a haber ningún problema por ese tema. Simplemente Cruz Azul y Tigres están tratando de destrabar los últimos detalles para que se lleve a cabo la operación. Cruz Azul pretende comprar la carta de Nicolás Ibáñez y que ya sea totalmente de propiedad del cuadro cementero, así que me parece que se puede ver con mucho optimismo. Es una operación que va muy avanzada, no está cerrada, y eso es importante subrayarlo, porque sabemos a Cruz Azul cómo se le llegan a caer este tipo de operaciones que parecen prácticamente hechas, pero sí va por muy buen camino, y se espera que si en las próximas horas termina de cerrarse, hoy mismo ya Nicolás Ibáñez esté en la Ciudad de México para incorporarse lo más pronto posible a la disciplina de Nicolás Larcamón. Correcto, su tocayo Larcamón. Nico Ibáñez, un delantero contrastado, de probada capacidad, con mucho tiempo en el fútbol mexicano. César, muchas gracias por la información. Saludos. Que te vaya muy bien, América, a ritmo de samba. Bueno, había otros brasileños importantes como Bill Faria, como Cicinho, el papá de los Dos Santos, sí. Dirceu Guimaraes, que Toniño, desde luego, Edu, que sacó aquella... Sí, Rabona, Toninho, Edu y Antonio Carlos Santos, que coincidieron a inicios de los 90. Por supuesto. Con Carrillo, Clever Boas, que luego estuvo en Veracruz también. Sí. ¿Creen ustedes que bueno, porque yo pensaba que como está jugando con Dourado y con Dos Santos como contenciones, por delante de ellos Veiga, por izquierda Brian, por derecha Cendejas y adelante Martín. Pero entonces, ¿creen ustedes que los 3 refuerzos tengan cabida como titulares? ¿O que arranquen el próximo fin de semana? A Lima le va a costar un poco más, me parece. Sí. Pero el que está sufriendo más es Chiquito Sánchez, Beto. Sí, claro. Ese sí, a ver dónde lo acomodan ahora. Oportunidades de sobra tuvo para ser titular del América y todas las desaprovechó. Así que ahora va a sufrir para buscar la titularidad. Lo cual lo alejaría de la selección mexicana. Claro. Sí, no, ya. De por sí está lejos, de por sí no ha sido ya considerado recientemente. Tuvo un momento en el que siempre se le consideraba o que se le ponía... Desde Jimmy Lozano. Desde Jimmy Lozano, correcto. Ya un gol contra Alemania, acuérdate, en el 2-2, de cabeza. Sí, lo recuerdo, fue uno de los
que se pedían para estar en la lista de Qatar. No, muy bien. Andaba muy bien en ese momento, no ha terminado de encajar en América. También es cierto que en América lo utilizan mucho fuera de la posición que es habitual para él, lo han querido poner como enganche, no tiene las características para jugar en esa zona. 8 más que un 10. Exacto, es un jugador que parte mejor como un doble contención por su dinámica, por su disparo a portería, que jugando entre líneas, y es ahí donde le costó mucho Pero trabajo en ahorita América. de doble contención no compite con Jonathan. No, de acuerdo. No, Jonathan, no, de acuerdo. muy bien, Hoy no está en su Gran mejor momento momento. de Jonathan. Muy bien. Se hablaba ya de la Que se iba a posibilidad de retirar. retiro de Jonathan, Sí, sí, y sí. miren, Cada vez está se jugando quiere muy bien. retirar. ¿Cómo está jugando? Qué bárbaro. Entonces, hace 7 Firma años. cada 6 meses. Sí, William da Silva, ¿verdad? Fue el último brasileño. Brasileño, sí. El último que recuerdo, sí. Hace 7 años que jugó en, Sí, en el América. llegó luego fue con a Toluca. Ambriz, después se quedó un par de años más con la Volpe, incluso con Herrera después. Ok. Y ya salió. Y no había habido otro hasta Dourado. Hasta ahora. Rosilei. Fue antes, fue Antes. 2010. ¿Antes Rosilei? Ya. Oye, dijo César que Lima puede jugar como volante mixto. Sí. Sí. Él pinta para hacer la pareja con Dourado en la contención o hacer pareja en la contención con Jonathan Dos Santos y dejar a Veiga jugando por delante de ellos, porque va a tener un poco más de salida, cumplir un poco las funciones que tenía Álvaro Fidalgo anteriormente, ¿no? Que era alguien que se incrustaba con el contención, pero era el que le daba salida sin ser propiamente un creativo. Era un futbolista con buena llegada, con buen pase en la última zona, y es para lo que seguramente estarán utilizando a ¿Y Anderson. qué tanto puede peligrar Borja como lateral izquierdo, que es titular actualmente con el América, lateral izquierdo con buena salida también, en caso de que llegue otro jugador en esa posición? Fuentes, por ejemplo, que nos decía César que puede llegar. está cayendo. Ya, que pues, ya ya no. Ahora es que ya no, entonces Borja pues Sigue de ahí en- titular. Que América se Y quedaría Kevin con Álvarez un del otro lugar lado, ¿no? libre de extranjero. extranjero todavía. 168 partidos con el equipo de Flu, Sí. 29 años de edad, o sea, llega maduro, pues llega bien, me parece, ¿no? Este es un refuerzo y concretamente y curiosamente, Héctor, ante la salida de Diego Ramírez, se le abrieron las puertas a Jardiné Más para fácil traer todo. jugadores. Tenía tiempo América empezaron a que no contrataba lo que parecía necesitaba y que no le hacía tanto caso al técnico. Hace tiempo que no pasaba. Había un Ahora, choque ahí. Yo creo que había un choque ahí de. Sí, porque en cuanto se fue Diego, Sí, empezaron luego, a llover las contrataciones. Se abrió todo. Algo pasó. Se abrió el abanico ahí. Sí, había una diferencia entre ellos, ¿no? Una comida aquí enfrente de con nosotros, entre Azcárraga, con Jardine, con su auxiliar. Yo creo que ahí se destrabaron muchas cosas ahí. Y luego fue el dueño al América a un entrenamiento. ¿se A acuerdan? visitar, Hablar sí, con los por jugadores sorpresa. y todo. Yo creo que de ahí se destrabó todo y que han de haber dicho, vamos a darle todo el apoyo a Jardine y aquí está. ¿Qué quieres? Ahí va. Sí. Y no compró a ninguno en la América. Lo está trayendo todos salvo, a préstamo salvo a con Dorado. opción. Sí. A Dorado que sí ya lo adquirió en definitiva, pero los demás no. Sí, esa es otra. No se está enganchando con las contrataciones a largo plazo costosas de la transferencia como había sucedido en el último tiempo. Claro, vamos a ir a una pausa.